Muy buenos traders, bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más voy a grabar este vídeo a 21 de septiembre, son las 10:10 de la noche. Acaba de producirse la reunión de la Reserva Federal y bueno, antes de que se me olviden las cosas que han pasado en el día de hoy, pues voy a dejarlo un poco registrado de acuerdo y voy a explicar pues qué es lo que ha pasado hoy, qué es lo que he hecho y qué es lo que tenía en mente, ¿no? Sobre todo lo que vengo a explicar es cómo no nos podemos dejar engañar por los rebotes que se dan en los mercados bajistas, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente lo que ha pasado en el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a poner en contexto. No voy a entrar tampoco mucho en profundidad en un aspecto fundamental, ¿de acuerdo? Voy a explicar nada, cuatro cositas de nada y voy a explicar el tema técnico, que es lo que atañe, lo que me parece bien interesante en este contexto específico. Bueno, como vemos, yo ya tenía en mente las caídas en los índices, ¿de acuerdo? Tanto en el Nasdaq como en el S&P. Si vemos en el S&P, creo que todavía es mucho más claro. Vamos a ponerle un momento a mirar. Yo en el S&P tenía esa estructura, ¿de acuerdo? Si vemos bien, esta caída de aquí se produjo, ¿de acuerdo? Ese día que cayó el Nasdaq y el S&P un 5%, un 4 y pico, ahora mismo no recuerdo bien, pero fue la sesión de la semana pasada que fue cuando salió, si mal no recuerdo, que fue un miércoles o un martes, el dato de inflación en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Era peor de lo que tenían esperado. Entonces, esto hizo em, que el mercado cayera de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto nos encontramos dos situaciones, ¿vale? Que justo se había parado en esta zona de Fibonacci, con lo cual nuestro objetivo, ¿vale? De acuerdo, nuestro objetivo, por objetivo de Fibo, cuando tú tiras un Fibo de esta caída, ¿de acuerdo? El primer objetivo es llegar hasta este mínimo, ¿de acuerdo? Llegar hasta este mínimo. Aquí no había llegado hasta este mínimo, ¿de acuerdo? Había parado en esta línea de tendencia. Tenemos aquí un toque, otro toque, otro toque y otro toque. Aquí te pueden entrar dudas. Decir, vale, son largos, puedo probar el nivel, de acuerdo. Pero de fondo, ¿vale? De fondo, esto sigue siendo bajista, porque tu objetivo no es este, ¿de acuerdo? Tu objetivo es este, volver a este mínimo. Y por lo tanto, si este es tu objetivo, ¿de acuerdo? Rompería esta línea de tendencia. Y si se rompe esta línea de tendencia, se activa otro objetivo, que es volver a mínimo, ¿de acuerdo? Cuando se rompe esta línea de tendencia, lo más normal es que venga a testear estos mínimos. Además, el segundo objetivo de Fibonacci, ¿vale? Yo trabajo con dos niveles de Fibonacci. Uno, que es el más probable, que es volver, ¿vale? Vamos a poner esto de aquí, es el primer eh, objetivo, ¿de acuerdo? Que es volver hasta estos mínimos, ¿de acuerdo? Nosotros tiramos Fibonacci desde esta zona, pues el primer objetivo de Fibonacci es llegar hasta aquí. ¿Qué pasó? Como hemos explicado anteriormente, llega hasta el primer objetivo, se rompe la línea de tendencia y cierra por debajo de este mínimo. Con lo cual, si cierra por debajo de este mínimo, nosotros ya tenemos el segundo objetivo de Fibonacci activado, ¿vale? Que sería la duplicidad de este impulso previo, ¿de acuerdo? Bueno, habrá muchas teorías, como quiera, pero vamos, yo por lo que he estudiado, testeado y me funciona, y seguramente mucha literatura que podáis estudiar y revisar, esto es así, ¿de acuerdo? El primer objetivo es ahí y cuando cierra por debajo, el segundo objetivo es la duplicidad del primer impulso, ¿de acuerdo? Que perfectamente compagina con venir a volver a testear estos mínimos, ¿de acuerdo? Más cosas. Si nosotros queremos intentar encontrar este suelo, ¿de acuerdo? Eh, Tú dices, vale, pues, por ejemplo, va a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Va a llegar hasta aquí, hasta este soporte, porque es el objetivo de Fibo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero si nosotros tiramos Fibonacci desde esta subida hasta aquí, ¿de acuerdo? No sé si me estoy explicando bien. Si tiramos Fibonacci desde hasta aquí hasta esta subida para intentar buscar el posible retroceso al alza, si rompe esta zona de Fibonacci, lo normal, aparte de esta rotura de línea de tendencia, es que venga a testear los mínimos, ¿vale? Es muy raro, muy pero que muy raro, que veáis que un mercado se quede aquí como en tierra de nadie y no venga a testear los mínimos. Es súper raro. Si rompe Fibonacci y rompe línea de tendencia, es bastante probable que no se quede en esta zona, sino que venga a testear estos mínimos, ¿de acuerdo? Y es la situación en la que nos estamos actualmente y es lo que voy a explicar un poco en contexto con lo que ha pasado hoy en el Nasdaq
bueno, en Nasdaq y en los índices en general, ¿de acuerdo? Em, Recordemos, primer impulso, ¿vale? Que esto fue el dato de inflación de la semana pasada, que fue malísimo y cayó un 5% los índices en un día, un 4 una sesión horrible. Tuvimos una consolidación en esta parte, ¿de acuerdo? Yo, bajo mi forma de ver el mercado, si esta consolidación ya cierra por debajo, ¿vale? Una vez que esta consolidación no se ha, o sea, no se ha roto por abajo, yo mi cabeza ya está pensando que esto tiene que caer, por lo mismo que hemos dicho antes, porque como mínimo me gustaría que viniese a testear estos niveles, ¿de acuerdo? Es como si, por así decirlo, actuasen como si esos mínimos, esos niveles fuesen un imán, ¿de acuerdo? Es muy raro que el precio se quede desde aquí y empiece a rebotar. Lo más probable es que venga a testear estos mínimos y ya sabremos qué pasa. Pero si testean estos mínimos, se activa la consolidación, se activa este segundo impulso. Entonces, yo antes de saber toda esta semana, de lo que podía pasar esta semana, mi cabeza estaba constantemente pensando en cortos. ¿Por qué? Por esto mismo, porque yo veía una consolidación y yo lo que quería es que el mercado diese este objetivo, este segundo objetivo, ¿de acuerdo? Y a medida que se van desarrollando las sesiones, pues se van activando ciertos objetivos. Si cierra por abajo, ya se me activa. Si encima tenemos esta vela que rompe por debajo de soporte, muchísimo mejor. Aquí sí es cierto que me hizo dudar un poco, porque sí que es cierto que cerró por abajo, pero aquí volvió a cerrar por encima. Pero no es más que una consolidación, ¿de acuerdo? Y vamos a lo más importante que es en el día de hoy, que fue lo que pasó, ¿vale? Vamos a verlo en el S&P, o sea, en el Nasdaq, perdón, que es la operativa que yo he hecho y luego os voy a enseñar pues, el, el- el real, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver, aquí está. En 4 horas, uf, qué mal esto. Vamos a ver, que creo que tengo graficado otro. Un segundín, por favor. Este, perfectamente, eso es. Mirad. En diario tenemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Misma estructura que hemos comentado anteriormente, exactamente la misma. Nosotros tiramos Fibonacci de aquí, ¿de acuerdo? Aquí salió el dato tan malo, se activó Fibo y primer objetivo aquí, ¿de acuerdo? Aquí ya habría cumplido el primer objetivo por esta zona. Sin embargo, el mercado sigue cayendo y tenemos un cierre por debajo de este mínimo, con lo cual se activa el segundo objetivo de Fibo, que es, como hemos dicho anteriormente, la duplicidad de ese impulso, del impulso previo, ¿de acuerdo? Si es la duplicidad, con lo cual toda esta consolidación, todos estos largos, todo esto como queréis llamarlo, solo son aquí, 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 aquí. Todo esto debemos de pensarlo como son cortos, perdón, porque ha cerrado por abajo, porque se ha activado el segundo impulso y porque todo lo que pase, todas estas subidas que se puedan producir, debemos interpretarlas como caídas, como cortos, ¿de acuerdo? Y ahí vamos de diario a 4 horas desgranándolo la posición. Misma estructura que hemos visto en el S&P, muy parecida. Y aquí tenemos una zona muy interesante, ¿de acuerdo? Es decir, soporte, vamos a decir también soporte, un poquito, eh, pues currió, no me sale, no me sale ahora mismo la palabra, dilató un poquito en el precio, ¿vale? Pero se volvió a meter, sigue estando válida, soporte, resistencia, resistencia, ¿de acuerdo? Soporte, lo que actúa como soporte, y luego actúa como resistencia. Y eso es una cosa también, consejo que os quería dar, que a mí me ha servido muchísimo. Yo antes únicamente ponía líneas, ¿de acuerdo? Eh, Líneas rectas, ¿de acuerdo? Pero bajo mi experiencia es muchísimo mejor poner áreas, ¿vale? Porque el mercado no se basa en niveles exactos, se basa en áreas de precio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a lo mejor no toca, pero eso también es una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, si tú a lo mejor pones aquí la línea y dices, no, no, aquí no toca, pero ¿me entendéis lo que os quiero decir, de acuerdo? Es mejor poner esta especie de cuadraditos que planteen un área, ¿de acuerdo? Entonces, en el día de hoy y en las sesiones previas, pues consolidó por estas partes, pero repetimos que de fondo siguen siendo cortos por lo que hemos explicado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a gráficos de una hora. Gráficos de una hora, hoy podríamos tener eh, varias incertidumbres o varias, bueno, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Y esto es con lo que jugaba yo en el día de hoy. Mirad, se va a alargar un poco el vídeo, pero creo que es súper importante matizar estos temas.
Estos días, aparte, mirar, esto es una cosa muy importante, muy, 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 muy importante de lo que más. Esto es una bandera bajista, ¿de acuerdo? En una hora. Esto es una bandera bajista. Hasta que yo no tenga un cierre por encima de este nivel, es decir, un cierre por encima de esto, esta bandera bajista sigue estando válida, ¿de acuerdo? Esta bandera bajista que se ha formado aquí sigue estando válida. Con lo cual, por muy exagerado que parezca, este es el objetivo de la bandera bajista. Entonces, nosotros constantemente tenemos que tener esto en la cabeza, que es lo que yo tenía. Esto ya te da un pie, o te da pie a que son caídas. Como mínimo hasta aquí, ¿de acuerdo? Como mínimo. Pero es lo que hemos dicho antes, a medida que se van rompiendo niveles, te van dando más fiabilidad de que ese objetivo se pueda cumplir. Si esta bandera bajista no cierra por encima, significa que esta bandera bajista está vigente. Evidentemente, aquí ha tardado muy poco en darse este primer impulso y aquí puede tardar mucho más, puede venir aquí, puede hacer un pullback, una bandera seguramente para hacer un pullback y seguir bajando, pero por mucho que tarde, hasta que no tengamos un cierre por encima, esta bandera bajista sigue estando válida, ¿de acuerdo? Que fue lo que ha pasado aquí en el día de hoy. ¿De acuerdo? Esto sigue estando válido. Y una vez que esta bandera bajista se active, por así decirlo, se van validando ciertos niveles o ciertos nuevos objetivos. Entonces, en el día de hoy, ¿qué ha salido? Bueno, ya voy a meter un poquito de fundamental, pero muy poco. Hoy la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal se esperaba un 3,25%, es decir, una subida de 75 puntos básicos, que era lo que prácticamente el mercado descartaba. También se estipulaba que podía haber una subida de 100 puntos básicos, pero bueno, eso era lo de menos, ¿de acuerdo? Entonces, salió la noticia y la primera reacción inicial fue una caída muy importante, que fue una caída hasta esta zona, ¿de acuerdo? Porque salieron las previsiones, las estimaciones nuevas, el dot plot que había hecho la Fed y en muy resumidas cuentas, eran peor de lo que esperaba el mercado. Es decir, la incertidumbre o las perspectivas económicas eran muchísimo peores, ¿de acuerdo? Que era lo que, muchísimo peores, perdón, de lo que el mercado estaba esperando, ¿de acuerdo? Vamos a poner gráficamente el gráfico del dot plot, por ejemplo, que es una perspectiva de donde tienen los miembros de la Fed establecido su nivel de tipos de interés y demás. Em, en este nivel, por ejemplo, vemos aquí que en el 2022 sigue estando muy elevado y incluso en el año 2023 siguen viendo los tipos por encima del 4%, 4,5% e incluso hasta el 5%. O sea, han sido más agresivos. Bueno, también han comentado temas de inflación. Aquí tenemos las proyecciones, el, el tipo de, el cambio, ¿de acuerdo? Si vemos el crecimiento del PIB, lo tenían establecido en la anterior reunión de junio en el 1,7% y salió en 0,2%, ¿de acuerdo? Las previsiones en 1,7 en año 2023 y aquí salió en 1,2% en la reunión de hoy. Tema de empleo, más de lo mismo. O sea, han salido datos bastante malos, que es lo que ha hecho, evidentemente, la primera reacción inicial ha sido caer, ¿de acuerdo? Eh, en definitiva, tenéis que quedaros con que los datos macros han sido bastante peores o más agresivos, o las predicciones que han hecho los miembros de la Fed han sido peores de lo que tenían anteriormente establecido, ¿de acuerdo? Entonces, fue esa reacción tan brusca a la baja. A raíz de aquí, Powell salió a rueda de prensa y empezó a comentar los datos, etcétera, etcétera, y eso el mercado lo cogió con optimismo, pero recordemos que por mucha volatilidad que hay en medio, de fondo, ¿vale? De fondo, esto sigue siendo bajista, por todo lo que hemos comentado antes, por todo el gráfico diario de Fibonacci, de rompesos mínimos, gráficos de 4 horas, en gráficos de una hora, más de lo mismo, tenemos aquí este nivel que es súper, súper, súper importante de soporte, 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 resistencia, resistencia. Es un gráfico, perdón, es un nivel súper importante, súper importante. Entonces, yo aquí en primer lugar, en primera instancia, ¿de acuerdo? Había como considerado como, bueno, esto es un triángulo, perdón, vamos a quitar esto aquí. Esto es un triángulo, pues ya está roto por encima, ¿de acuerdo? Y de aquí nos vamos largos. Pero luego pensé, justamente, dije, no, esto no puede ser largos, o sea, porque ya roto por encima no significa nada. Además, este nivel es súper importante, esto sigue estando vigente y de fondo yo me repetía en mi cabeza que estos tenían que ser cortos por todo lo que hemos recalcado, ¿no? Entonces, eso me dio pie
a decir, joder, pero si en 4 horas tengo este nivel que es súper importante, esto no son largos, son cortos. A pesar de, repito, esta volatilidad que eh, no se ve en otros gráficos, pero mirar la volatilidad tan brutal que se ha producido en el día de hoy. O sea, desde máximo de sesión cayó un 2,6%, ¿vale? Un 2,2%, 266 puntos, recuperó desde mínimos un 3,20 para volver a caer más de un 3. O sea, es una sesión prácticamente de locos. O sea, brutal la volatilidad que se ha vivido en el día de hoy. Entonces, yo lo que hice básicamente es que cuando cerró la vela de 4 horas, que fue por aquí, y vi que este nivel no se había superado, dije, pues ahora es el momento de probar cortos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, como vemos, eh, fijar con qué tan poco apalancamiento, ¿vale? A 50 céntimos el contrato, o sea, ni siquiera a 1 euro el punto. A 200 porque el stop lo quería poner un poquito alejado. Mi cuenta personal ahora mismo no es muy grande, sí que, eh, bueno, ya subiré los retiros que he tenido con FTMO, las nuevas pruebas y demás, pero bueno, mi cuenta personal quiero ir que vaya poco a poco, ¿no? Entonces, pues como veis, em, la ganancia es, bueno, está bastante bien, son 200 euros, pero es que lo más importante es que es a 50 céntimos. O sea, yo ahora mismo, eh, mirar el ratio riesgo-beneficio, estas son las operaciones que me encantan. O sea, 1,17, ratio riesgo-beneficio 1,17, ¿de acuerdo? Y operando 50 céntimos, para que veáis que incluso con pequeño lotaje se puede ganar mucho dinero. Y repetimos que en el gráfico el objetivo realmente es llegar aquí, ¿vale? El gráfico es llegar realmente aquí, por todo lo que hemos comentado una vez más, repito, en diario, ¿de acuerdo? Es llegar a testear esos mínimos, ¿vale? Esto es una consolidación, van a tocar ese pullback y volver a mínimos de mes de junio, creo que era exactamente, que serían pues 886 puntos, un rato riesgo-beneficio de 1,24. Nada mal, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era un poco el análisis que os quería comentar, el análisis que llevo yo aguantando porque realmente he tenido, joder, hasta que se ha dado este impulso bajista, he tenido que tener muchísimo paciencia porque aquí me ha hecho dudar bastantes veces, pero bueno, sabía que de fondo podía estar vigente y que podía funcionar la estrategia, perdón, además. Si os pongo el VIX, que es un mercado que sigo constantemente porque es totalmente correlacionado inversamente a la renta variable, es decir, si el VIX sube, la renta variable baja porque se apresura la volatilidad. Pues vemos que tienen exactamente bueno, exactamente no, tienen justamente la figura contraria. Si antes teníamos en la renta variable un FIBO bajista, aquí tenemos un FIBO alcista, ¿vale? Joder, FIBO alcista, qué mal suena eso, pero bueno, es así, de acuerdo. Cogemos el mínimo de este impulso, cogemos el máximo, vemos que Fibonacci toca esta zona y desde aquí son largos ¿hasta dónde? Pues, como mínimo hasta aquí, como mínimo. Si supera ese nivel y cierra por encima, pues vemos que el siguiente nivel a tocar, voy a quitar esto, siguiente nivel a tocar sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos han sido largos, ¿de acuerdo? Y estos han sido los cortos que hemos experimentado en el día de hoy porque había volatilidad y demás. Cuando el mercado está subiendo y de repente cae, aquí te hace dudar, ¿de acuerdo? Te hace dudar, te hace querer salir de la posición, te hace parecer que estás errado, pero realmente no ha pasado nada, porque hasta que tú no tengas un cierre por debajo de este nivel, el objetivo sigue siendo válido y la estructura sigue siendo válida. Entonces, teniendo esto de fondo, que es lo que yo tenía, que sabían que podía subir la volatilidad, pues sabía que por contraprestación, o sea, por sentido contrario, la renta variable tenía que caer. Entonces, era con lo que jugaba yo, ¿de acuerdo? Y si vemos, pues todos los mercados siguen bajando y el DAO pues, tiene exactamente prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vemos el mismo nivel. Además, cuando los índices son tan correlacionados, es decir, cuando tienen la misma figura, eh, te da pie a que pueda suceder. O sea, cuando son tan iguales todos, ojo, hay que tener mucho cuidado porque sí que puede darse, por muy avaricioso que parezca el objetivo, puede darse, ¿de acuerdo?
Este de más fue muy claro porque fue una resistencia, o sea, un soporte, perdón, y una resistencia que no pudo superar. O sea que vemos cómo la línea de tendencia se rompe, cierra por abajo de FIBO, se activa el segundo impulso, aquí hace un pull a la línea de tendencia. Este nivel a mí personalmente no me sirve de nada porque como yo tengo en la cabeza que estos mínimos actúan como una especie de imán, por así decirlo, para que nos entendamos todos, o sea, eso es una cutrez, ¿vale? Pero quiero que entendéis que el mercado, sobre todo, como es lo que he dicho antes, si tú tiras un FIBO de esa subida, vemos que la figura de FIBO, que es los niveles que yo utilizo, que es el 50 y el 61, una vez que rompe el 61 por abajo, lo más probable es que vaya a tocar los mínimos. Y es con lo que yo juego siempre, con lo cual todo a partir de aquí abajo ya tengo que interpretarlos como caídas, ¿de acuerdo? Y más que estos niveles, al fin y al cabo, sí son relevantes, son importantes para acumular aquí a la gente, pero realmente lo importante es el nivel de junio, ¿de acuerdo? O sea, es muy raro, ya os lo digo, puede pasar a veces, pero es extremadamente raro que un mercado se quede aquí en mitad de la nada y empiece a subir y no toque estos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ese es lo que tenía yo establecido. En diario, pues como vemos esto, la misma estructura. En 4 horas tenemos exactamente la misma, ¿vale? Una especie de triángulo bajista, o llamarlo como quieras, una línea de tendencia donde hay una sucesión de mínimos cada vez más decrecientes, mínimos, 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 ¿de acuerdo? Son mínimos cada vez más bajos, con lo cual confirma la tendencia. Y como ya hemos dicho anteriormente, pues esto lo consideraba yo como un primer impulso y un segundo impulso para caer, que justamente, pues, como vemos, coincide con los mínimos de junio. Entonces, era con lo que jugaba, con lo que estaba jugando yo, ¿vale? Y en una hora, pues, tenemos más de lo mismo. Este nivel que es súper importante, soporte, 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 soportes y resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, básicamente eso que os quería comentar. Mirar aquí también la bandera bajista, cómo se ha producido. Más de lo mismo, hasta que no tengamos un cierre por encima. Esto tenemos que considerarlo como el primer impulso de la bandera, que es una locura, pero bueno, es lo que digo yo, todo puede pasar en el mercado y cuanto más grande sea el primer impulso, pues el segundo tiene que ser como mínimo igual. Entonces, eh, a veces me agobio porque digo, joder, toda una caída de un 5% y a lo mejor no eres capaz de coger nada ya, pero es que si está haciendo la bandera bajista y se cumple, es que el segundo impulso va a ser igual. Entonces, tranquilo porque mirar, desde esta bandera bajista ya ha caído más de un 4,5%, ¿de acuerdo? Y todavía lo que le queda. Evidentemente, el primer impulso siempre es más rápido y el segundo es un poco más lento, más de continuación, ¿de acuerdo? No es tan agresivo como el primero, pero es bastante probable que se cumpla. Entonces, pues bueno, hay que jugar con eso. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Supongo que lo subiré hoy o mañana, no sé bien, y a ver el título que pongo. Y nada, si queréis más vídeos, pues me los dejáis en comentarios, más ideas o algo por el estilo. Muchas gracias y hasta luego. Chao.